Bueno, como habíamos comentado, estamos en comunicación con Cristian Grosso, periodista del diario La Nación. Va a ser un placer hablar con Cristian, además de un gran periodista, un amigo. Así que, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Zona Mixta. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte a vos y a todos. Gracias por llamarme. Un gusto. Sabes que siempre es un placer charlar con ustedes. Bueno, Cristian, antes de meternos obviamente en lo que va a ser mañana el partido de Argentina y analizar lo que pasó con Uruguay, quería aprovecharte y recorrer un poquito cómo ha sido tu historia en el periodismo. ¿Hace cuántos años que estás en el diario ya? ¿Cómo llegaste? Bueno, Gonza, tenemos que irnos casi al paleozoico. Los primeros meses del año que viene voy a cumplir 30 años en el diario. 30 años en el diario. Cuando terminaba el verano de 1991, entré en el diario La Nación como colaborador para hacer partidos de la primera división D. Me acuerdo que con frecuencia iba a cubrir los partidos de Deportivo Paraguayo en la vieja cancha de Fénix. Pero te estoy hablando de hace 3 décadas, así que imagínate. Claro. Yo andaba por los 18 años, había terminado el secundario en el año 90 en mi pueblo, en mi ciudad, que es Bragado, y ya con la vocación muy definida, porque desde los 14 años que en Bragado trabajaba en el diario La Voz de Bragado y en la única radiodifusora Santa Rosa, que era la única radio de la ciudad. Desde muy jovencito había tenido la suerte de saber qué quería, y sabía que lo que quería era esto. Entonces, cuando terminé la secundaria, me vine a Buenos Aires a seguir esa vocación y ese impulso por el periodismo, en particular por el periodismo deportivo, y como te decía, tuve la fortuna de ingresar en el diario como colaborador de los partidos de ascenso, y bueno, ahí arrancó la historia, y 30 años después acá estamos, hablando de fútbol también. Si recordás, más allá como decías, que a los 14 años empezaste a meterte en el periodismo, ¿cuál fue el primer llamado de atención de que tuviste que esto iba a ser tu profesión? No sé, quizás tenía algún familiar que trabajaba en los medios, algún amigo. ¿Cuál fue la primer chispa que encendió la pasión? Imagino que responsables habrán sido mis viejos, sin tener ningún vínculo ellos con el periodismo, pero sí desde muy chico inculcándome el gusto por la lectura, y desde muy chico me gustaba escribir. Me acuerdo que en quinto grado teníamos el diario de quinto grado, o sea, el salón quinto B de la escuela normal llevaba adelante el diario de la escuela, y me encantaba, y yo estaba todo el día haciendo ese diario, imaginando títulos, pensando que había que ir a charlar con los de séptimo grado porque sus inquietudes y sus sueños y sus proyectos eran muy distintos a los de un nene de segundo grado, y me encantaba ir a los distintos cursos y hablar con los chicos y preguntarles. Y bueno, entonces todo eso era algo nuevo para mí, pero que al mismo tiempo me movilizaba muy fuertemente. Así que calculo que ahí estaban haciendo el periodista. Y entiendo que en la raíz tienen que haber estado mis viejos inculcándome el gusto por la lectura. Claro. Más allá de que hoy son otros tiempos, y por ahí pensando en alguien del interior, como puede ser de Bragado o puede ser de Nogoyá, que hoy quiere iniciar ese camino, ¿te costó mucho a vos, digamos, dejar el pueblo y poder meterte en la ciudad? A ver, yo siempre he sido muy reacio a Buenos Aires, muy reacio a Buenos Aires. Recuerdo que cuando en el colegio se organizaban los viajes a Buenos Aires, viajes para venir al Italpar, mirá de lo que te hablo, ¿no? Existía el Italpar, para venir al Jardín Japonés, para venir a la Rural, para venir a los bosques de Palermo, yo nunca iba. Ajá. No iba directamente, me negaba, no quería ir, no iba. Iban mis compañeros, el curso, y yo no iba. Tenía como una adversión por Buenos Aires. Yo estaba feliz en mi pueblo, en mi ciudad, me gustaba estar ahí, y Buenos Aires no comulgaba con el estilo de vida que yo quería llevar. Me parecía caótico, frenético, impersonal. Ahora, cuando terminé la secundaria y tenía tan claro y tan definido mi vocación, también entendí que de periodista en Bragado no iba a poder vivir, porque ya lo había experimentado desde los
14, 15 años, hasta esos 18 que tenía, no por mí, pero sí por la gente grande que trabajaba en los medios, claro. ninguno cobraba, ninguno vivía de ser periodista. Tenían un comercio, o trabajaban en la administración pública, o alguno era profesional, entonces en sus ratos libres ninguno vivía del periodismo. Entonces entendí que esa que era mi vocación y mi sueño no me iba a poder sostener. Entonces ahí el salto a Buenos Aires tenía que hacerlo primero para capacitarme, ¿sí? Para entender y prepararme para esa vocación. Y después porque indudablemente Dios atiende en todas partes, pero las oficinas están en Buenos Aires y mucho más hace 30 años. Claro. Y así vine a regañadientes, desconfiando de todo el mundo, viendo en todos alguien nocivo, y bueno, empecé a aprender cuán equivocado estaba. Hay de todo, como en todo lado, pero eso de poner estereotipos y señalar a los porteños como los culpables de todos los males y demás, estaba mal, no era así. Y bueno, ahí empecé con mucho susto, con mucho miedo, a aprender líneas de colectivos, líneas de subte, empezar a entender cómo llegar a los distintos lugares, y perdiéndome cientos de veces. Durante los primeros meses me perdí, llegué tarde a todos los lugares. Bien, para ir metiéndonos un poco en clima de selección, hace muchos años que estás al lado del seleccionado argentino, has cubrido 5 Copas del Mundo. ¿Cómo ves este momento del seleccionado nacional que está justamente iniciando un proceso rumbo a Qatar? El otro día lo escribí en el diario, Gonzalo, y decía que esta selección es inclasificable todavía. Y lejos de ser una virtud, que alguien podría entender que es una virtud ser inclasificable, porque en definitiva es un equipo que no le ofrece referencias al rival, en este caso no aplica eso. Creo que en este caso es un equipo indefinido todavía, que muchas veces insinúa y pocas veces concreta. Vos recién hablabas de comienzo de ciclo, y yo diría comienzo de eliminatorias, no comienzo de ciclo. Este proceso tiene 22 partidos, si incluimos el de Ecuador contra la apertura de la eliminatoria el otro día en la cancha de Boca. Sí. ¿Sabes cuántos partidos tuvo o Pasarela, o Bielsa, o Sabela, o Peckerman, o Martino, o cualquiera de los que quieras mencionar de las eliminatorias se juegan con el sistema de todos contra todos antes del debut? Todos tuvieron menos de 20. Mirá vos. Es decir, que Scaloni dispuso de algo que no dispusieron ninguno de sus colegas anteriores. Claro. Ensayos. Tuvo más ensayos que nunca. Tuvo más ensayos que ninguno. Es cierto que llegó la pandemia, es cierto que la selección estuvo 11 meses sin jugar. Pero el problema no es la pandemia. Para mí, cuando el otro día se le adjudicaron culpas a la inactividad, para mí el problema está que todavía el plan, la esencia, la identidad del equipo no está confirmada, no está definida. Como tampoco están definidos algunos intérpretes. Hay un montón de puestos, o varios al menos, que están abiertos todavía. No es solamente responsabilidad de Scaloni. Creo que Scaloni no ha firmado un montón de cosas, pero también es cierto que la actualidad de los futbolistas argentinos es discreta, al menos discreta. Ya no tenemos jugadores instalados en la elite. Queda Messi, que podríamos discutir, yo creo que Barcelona es de la elite. Sí. Queda Di María, que sí está en la elite, pero no está en la selección. Queda Dybala, que también pareciera que falta algo para que reproduzca mucho en sus grandes partidos de Juventus y lo tenga a la selección, donde todavía no los va a poder traer. Es cierto. Queda la esperanza de Lautaro Martínez, esperemos que siga creciendo. La aparición de Ocampos, no por edad, porque ya tiene 26 años, pero sí consolidado, teniendo muy buenas actuaciones. Y después son jugadores complementarios, ¿sí? Los Paredes, los De Paul, los Acuña, son jugadores complementarios. No son estrellas, ni son protagonistas, ni son titulares confirmadísimos en sus clubes, que además no son clubes de la primera línea. No son Bayern Múnich, no son Liverpool, no son Juventus, no son Real Madrid, ¿sí? Es decir que ahí se conjugan dos cosas. El plan, que creo que todavía no está absolutamente definido, y me parece extraño que después de 22 partidos no esté definido, y jugadores que ya no son excepcionales. Excepcionales fueron los anteriores, ¿sí? Que los criticamos, claro. Y los criticamos con razón muchas veces, porque hay cosas que hicieron muy mal, pero esa camada fue excepcional, esa camada fue increíble.
Nunca Argentina estuvo durante 10 años en el primer nivel. Messi, Mascherano, Di María, Higuaín, Agüero, Vanega, Romero, Villa, lo que se nos ocurra. Sí. Estos jugadores son más terrenales. Exacto. ¿Y cuánto crees, Cristian, que tiene que ver lo que vos marcabas de que ningún entrenador tuvo la cantidad de partidos que tuvo Scaloni para ensayar, para practicar? ¿Cuánto crees que eso se ve reflejado, justamente no haber encontrado ese estilo, tiene que ver con su inexperiencia al frente de un equipo? Creo, Gonzalo, que mucho. Si Argentina es un equipo en construcción, para mí responde a que en cierta medida el técnico también es un entrenador en construcción. Claro. En ningún lugar, en ninguna actividad, nadie arranca por gerente, nadie arranca por director de orquesta, nadie arranca por secretario general de la redacción de un diario. Hay procesos y pasos que inevitablemente hay que dar porque enriquecen, porque forman, porque te permiten descubrir errores, aprender, hacer autocrítica, repasar, corregir, y estar haciendo eso en el cargo más importante me parece inconveniente, porque siembra dudas, porque no termina de afirmar la confianza, porque ir, venir, corregir, armar y desarmar, me parece que es una tarea más inherente a categorías formativas, por ejemplo. Claro. El máximo cargo de la selección argentina, estar aprendiendo a ejercerlo, me parece inconveniente. Sí tiene una virtud, cuentan los jugadores, de que logra empatía, logra llegada, probablemente la cercanía generacional, le permite establecer un código que le permite llegar al jugador, que es muy importante saberle llegar al jugador, pero hay un volumen de experiencias, de situaciones vividas en la vida, cualquiera sea la actividad, que en algún momento traen soluciones o hay que pasar por ellas. Tener que pasar por ellas estando en el cargo máximo de la selección no me parece que sea adecuado. Pero también esto me parece, Gonzalo, que es una discusión de otro tiempo. Esto lo pensaba hace 2 años, lo manifestamos hace 2 años, lo escribimos hace 2 años, cuando se lo confirmó en el cargo. Hoy ya está. Hoy Scaloni es el técnico de la selección argentina y cargará con los pros y contras. Claro. Vos justamente marcabas los jugadores, que dice que tiene buena llegada, pero más allá de lo que vos comentabas de que los jugadores, la mayoría no está en la elite de los mejores equipos del mundo, pero sí justamente trabajan con entrenadores que tienen su recorrido, y sabemos que los jugadores son muy bichos, como se dice en ese sentido, y enseguida se dan cuenta cuando un tipo sabe o no, o paga esa inexperiencia, digamos, por no haber ocupado el cargo. ¿Crees que en algún momento se puede llegar a resquebrajar esa relación cuando los resultados por ahí, más allá de lo que son estadísticas, no acompañen? Mira, las lealtades de los futbolistas son muy traicioneras, y la mano del futbolista suele soltarla con demasiada facilidad cuando los resultados no acompañan. Es cierto que este ciclo los resultados lo han acompañado de una manera distorsiva, incluso creo. Un montón de partidos que Argentina ganó o empató sin que su funcionamiento lo hiciera merecedor de ese empate o victoria. Rápidamente se me viene a la cabeza desde el 4-0 contra México, que tuvo una lectura muy grandilocuente y la actuación no lo fue, el 2-2 contra Alemania, que dejó una sensación de confort, cuando en realidad en el primer tiempo Argentina podría haberlo terminado por 3 goles abajo. Para algunos partidos de la Copa América, sin ir más lejos, Argentina comienza la Copa América perdiendo con Colombia, en el segundo partido está perdiendo con Paraguay, hay un penal que ataja Armani, si no quizás era el 2-0, y ni la victoria contra Qatar hubiese alcanzado, el Argentina hubiese quedado eliminada la primera rueda. El último partido del año pasado contra Uruguay, entonces de la vida, Argentina lo empata en el último minuto, cuando perfectamente ese partido lo podría haber perdido. Es decir, la derrota con Venezuela en Madrid, y a los días siguientes una victoria con Marruecos en el último minuto, donde tampoco quizás podría no haber ganado. Claro. Y el análisis sería absolutamente distinto. Si hay algo que ha acompañado a este ciclo, es obtener resultados muy por encima del funcionamiento que ofrece. Entonces, dentro de la tranquilidad que siembran los buenos resultados, probablemente la convivencia siempre ha sido más alentadora o ha habido menos cuestionamientos, incluso de la prensa. Claro. Scaloni es un técnico que no ha tenido prácticamente cuestionamientos y ha tenido apoyos absolutos de los jugadores, de los exjugadores,
de la AFA, de los jugadores actuales, de Messi declarando en favor suyo. Y está muy bien que tenga todo eso. Lo importante va a ser acompañarlo, ¿sí?, en el mismo tono de apoyo si los resultados no llegan a ser favorables. Lo que no va a ser justo es, si los resultados en algún momento no son favorables, ahí contarle las costillas, ahí decir que no tiene experiencia. Había otro momento para eso. Entonces el momento fue hace 2 años, hace 1 año y medio. En ese momento se le podía marcar todo eso. O se le puede seguir marcando hoy si hace 2 años también se lo hizo. Ahora, de golpe, si le sigue mal, subirse a camión para recordarle todo lo que no hizo, o todos los méritos que no cumplió, o todos los partidos que Argentina ganó y todo de casualidad, no, eso no va a ser justo. Eso va a ser vil oportunidad. Claro. Justamente mañana, en la altura de La Paz, es un encuentro donde, más allá de que las condiciones no son normales, entre comillas, justamente tener un buen funcionamiento puede ayudarte un poco. ¿Cómo ves el partido en el día de mañana? Y Gonzalo, este partido es un partido que está distorsionado, entonces siempre hay que apartarlo en el análisis. Es un partido imposible no de ganar, por Argentina alguna vez lo ganó, solamente 3 veces ganó la historia de Argentina partidos en la altura de La Paz, lo cual está indicando algo. Pero son partidos muy difíciles de analizar porque el comportamiento del equipo de ninguna manera es normal. Ninguna manera es normal. Ya un equipo que tiene que jugar pensando, como lo explicaba también hoy Scaloni, en tratar de tener la pelota y medir los momentos en los que vale la pena atacar y pensar que la pelota lanzada de media distancia puede ser una vía. Bueno, son tantas connotaciones inusuales que ya te hablan de un partido atípico. Entonces el partido de mañana, me parece que en el caso de que a Argentina no le fuera bien, no es tampoco un partido para cargar las tintas. El partido de mañana es un partido atípico. Para tratar de sacarlo adelante es importante tener un plan. Ojalá Argentina lo tenga. Es importante también tener jugadores adaptados a eso, ¿sí? No es casual cuando uno va a la historia y busca ver cuándo fue el que jugó Argentina y ganó. Bueno, el día que jugó Argentina y ganó fue en el 2005, con un técnico, Peckerman, que tenía un plan. ¿Cuál fue ese plan? Bueno, armó 2 equipos, por ejemplo. Un equipo jugó en la altura y otro equipo jugó la otra doble fecha. Eso es tener un plan. ¿Y cómo formó ese equipo? Bueno, es un equipo que puso jugadores como Scaloni, como a Maxi Rodríguez, como a Clemente Rodríguez, como a Aldo Ducher, como a Luciano Galetti, jugadores livianos, con mucha dinámica, jugadores con mucho despliegue. Eso es tener un plan. Ojalá mañana haya un plan. En principio, haber modificado la logística y la estrategia para llegar me siembra alguna duda. Nunca se ha hecho. Claro. Para poder adaptarse, cosa que es imposible, o llegar sobre la hora, cosa que tampoco se hizo. Se hizo lo intermedio, que es lo que no aconseja. Claro. Estar 2 días antes, cuando generalmente manifiestan que el mal de altura es cuando más se nota. Bueno, esperemos que no sea el comienzo de un mal plan eso. Claro. Justamente alguien que no se adapta a la altura ha sido Lionel Messi y bueno, va a tener que otra vez ir allí con toda esa carga emocional también que significa saber que no la ha pasado para nada bien allí. La primera vez en el 2009 la pasó muy, muy mal. La segunda vez en el 2013 la pasó mal. La tercera vez en el 2017 la pasó mal, pero porque no pudo jugar. Se quedó mirando el partido porque la FIFA esa mañana lo había suspendido provisionalmente. Veremos la cuarta. Lo concreto es que la altura le sienta mal, a muchos le sienta mal, a algunos les sienta muy mal, y a algunos no creo que no les hace nada, porque a ninguno no le hace nada, pero les permite tener una actuación más regular. En el caso de Messi, si él pudiera eliminar un partido del fixture sería sin lugar a dudas, porque la altura lo afecta muchísimo. No tendría por qué ser distinto mañana porque el organismo es el mismo. Claro. Quizás sí puede haber ido incorporando experiencias y haber ido entendiendo qué le conviene hacer y más que nada qué no le conviene hacer en la altura. Claro. Justamente estamos hablando con Cristian Grosso, periodista del diario La Nación. Leo, bueno, hasta hace poco estuvo con Barcelona en un tira y afloje, quiso irse del club, finalmente no pudo.
se fue Suárez, que era su gran compinche dentro del plantel. Más allá de ser un animal competitivo, como lo ha demostrado, ¿cómo crees que va a llevar esta temporada allí, quedándose en un lugar donde no quería y con un técnico con el cual, de momento, la relación obviamente no es la óptima? Dependerá también de los resultados, ¿no? La liga ha arrancado muy bien para Barcelona en el sentido de los resultados, o bien al menos 2 victorias y un empate. Seguramente los trapitos al sol comenzarán a salir si los resultados no son buenos y no le permiten a Messi ser protagonista de los distintos certámenes en los que participe, que esa es su obsesión, ser protagonista para luego intentar ganarlos. En principio, uno imagina que nada que comienza como ha comenzado puede terminar bien. Se lleva muy mal con los dirigentes, no tendría el feeling que uno imagina que tiene que tener con el entrenador, le han sacado buena parte de sus laderos, caso Rakitic, Suárez, Arturo Vidal. El equipo es muy joven, es muy nuevo, es muy experimental. Tendría que ser una temporada difícil, indudablemente difícil para él, desde lo emocional, desde lo deportivo, y se irá construyendo con el paso de los resultados. Todos los antecedentes no invitan a pensar que sea una buena temporada. Hay que ver si dentro de todo eso aparece un componente de rebeldía también, que con todo eso en contra, él diga, bueno, pese a todo, les voy a demostrar a los dirigentes, les voy a demostrar al entrenador, les voy a demostrar a la crítica que me atacó por ahí, les voy a demostrar que igualmente puedo tener una gran temporada. Bueno, estará a prueba también su personalidad y el componente emocional. Claro. Cristian, aprovechamos, obviamente, que como vos decías hoy al comienzo de la nota, Dios está en todos lados, pero tiene sus oficinas en Buenos Aires. ¿Cómo ves el futuro del fútbol argentino en medio de esta pandemia? ¿Crees que está pronto a volver la competencia a nivel local? ¿Cómo ves que se han manejado los dirigentes hasta ahora? De manera bastante confusa, ¿no? De manera bastante confusa, oscilante. Creo que la AFA, que necesita mucho del gobierno, ha quedado presa también del gobierno. No se ha atrevido en ningún caso a ir a contramano de las disposiciones que el gobierno imponía. Entonces, así se le fue quedando el torneo, el fútbol local paralizado. Cada vez ha ido quedando más en evidencia cuando sí volvía la Copa Libertadores, sí volvían las eliminatorias, sí volvían otras actividades, pero de la mano de las disposiciones del gobierno no se sintió libre, no tuvo autonomía para poder presionar para el regreso del fútbol. Ahora va a regresar el fútbol, pero porque justamente quiere el gobierno que regrese. Entonces la AFA no va a hacer más que seguir acatando las disposiciones que el gobierno imponga. Si no es en el fin de semana del 30 de octubre, serán los primeros días de noviembre. Hay algo que es importantísimo que se destrabe para que vuelva al fútbol, que son los vuelos de cabotaje dentro del país. Eso estaría próximo a destrabarse también, y a partir de eso calculo que el fútbol va a poder regresar. ¿Cómo? Con riesgos y seguramente con contagios. Lo hemos visto en la Libertadores, que hay muchísimos contagios, de los visibles y de los invisibles. Ojo, porque nunca nos detenemos en los cuerpos técnicos y en los jugadores. Pero hay mucha gente que se está contagiando, auxiliares, claro, ayudantes, gente que abre los estadios. O sea, claro, son invisibles, no los contamos en los medios todos los días, pero el virus se sigue esparciendo y contagios obviamente está abierto. ¿Cómo lo seguirá viendo? El otro día Tigre, obviamente ha sido un descuido de algún tipo, pero tuvo 13 contagios. Eso es muy masivo, claro, como había pasado a Boca antes, pero el virus está. Cuantas más actividades se abran, el virus va a seguir encontrando lugares donde esparcirse. Así que yo creo que el fútbol va a volver, porque ya ahora hay quienes quieren que el fútbol vuelva. No nos olvidemos también de quienes tienen los derechos de televisión, que hace 7 meses que están pagando por un producto que no pueden distribuir. Así que entiendo que el último fin de semana de octubre, a más tardar a principios de noviembre, el fútbol estará regresando. Pero obviamente habrá riesgos y habrá contagios. Perfecto. Te hago la última, Cristian. Sabemos que bueno, estás en medio de tu labor. Justamente, ¿cómo se han manejado ustedes allí en el diario con la pandemia? ¿Cómo fueron llevando la labor adelante? Porque el diario siguió saliendo. Fue todo un desafío, me imagino, poder completar un suplemento sin haber actividad prácticamente. Un suplemento y toda la página web, ¿no? Que es claro, el motor hoy de toda la actividad.
Sí, te cuento que el último día que los integrantes de deporte, la sección de deporte del Diario de la Nación, estuvimos en la oficina y en el edificio, en la redacción, fue el 18 de marzo. Desde entonces, ninguno volvió a pisar la redacción. Todo el trabajo se hace remoto. Es decir, desde nuestras casas. Claro. Yo estoy en mi casa en este momento. Y así desde el 18 de marzo, y no tenemos un horizonte cercano que vaya a cambiar ese panorama. Obviamente es un poco más engorroso por la coordinación con los redactores, con los editores, con los diagramadores, con los editores fotográficos, con los secretarios de redacción, con quienes están en los distintos turnos de home, en la página web, de ir cargando y modificando los textos. Es decir, claro que es mucho más engorroso porque dejó de existir el mano a mano, el verse, claro, el conversar las cosas, y ahora sí dependemos, como todas las actividades, de reuniones por Zoom, de mucha charla telefónica, y obviamente ahí se pierden minutos y se pierde también calidad en los contenidos probablemente. Es como las entrevistas, que todas las entrevistas hemos pasado a hacerlas por teléfono, por Zoom, ya no está más el mano a mano, el cara a cara, y obviamente eso es una pena, pero bueno, es lo que toca. Lo importante ha sido poder seguir adelante con los productos y poder seguir llevando a las audiencias y a los lectores, con mucho menos actividad en el caso del deporte, claro. Al comienzo de la pandemia no había actividad en el mundo. Progresivamente regresó la Bundesliga, fue regresando el fútbol internacional, volvió la NBA, volvió el PGA Tour de golf, volvió la Fórmula 1, bueno, y ahora, salvo en la Argentina, que hay muy poca actividad, aunque regresó el automovilismo, en el mundo la actividad está casi a pleno. Claro, vos me decías, desde el 18 de marzo no hay nadie en la redacción, y yo iba haciendo memoria, y vos me lo podrás confirmar o no. Desde esa fecha hasta ahora, ¿ha habido algún periodista en el lugar de los hechos, digamos? Regresamos con el automovilismo. Ajá. Con el TC2000, el Super TC2000, tuvimos la presencia de un redactor en los autónomos. Con los partidos de Copa Libertadores no, pero porque no se puede, solamente pueden ingresar los periodistas de las televisoras que tienen los derechos, y el partido de Argentina-Ecuador tampoco, porque era el mismo criterio. Así que entre que hay poca actividad y en la poca que hay, en algunas no se puede ingresar por tema de derechos, no, prácticamente no hemos podido estar en ningún lado. Por ejemplo, tampoco se podría haber viajado a Bolivia ahora para cubrir el partido de la selección, ¿no? No se puede. Claro. Así que realmente ha sido todo un desafío, y algo encima sin ningún tipo de experiencia, como para ir a mirar al archivo y decir, bueno, cómo se manejaron ante esta situación. Debe haber sido realmente para ustedes, sobre todo vos y la gente que está a cargo de la sección, más allá de un desafío, también muy estresante en algún momento. Costó poner en funcionamiento toda la parte de la comunicación y la parte tecnológica y logística, ¿no? Para poder, ya te digo, diagramar, cargar fotos, lo que se llama enviar cajas, transmitir al taller las páginas, poder poner todo eso en funcionamiento. Eso se logró, se sabía que se iba a lograr. Lo que no se puede reemplazar, y es lo que uno más siente, es el contacto directo con el acontecimiento, es decir, estar en un estadio, estar en un autódromo, estar en una cancha de tenis, porque todas esas sensaciones y todas esas vivencias se pierden, ya no están. Y ni hablar, tomar contacto con el protagonista, ¿no? Poder charlar con él, verlo, sentirlo, sufrirlo. Ese intangible se ha perdido y se extraña muchísimo. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, ojalá pronto podamos volver a vernos, y ustedes también volver a desarrollar su tarea como era allá por antes de marzo de este año tan particular que nos ha tocado vivir. Gracias, Gonzalo. Igualmente, lo que más se extraña son los amigos. Lo que más se extraña son los amigos, la familia, compartir esos pequeños momentos, pero que se han vuelto inmensos al no tenerlos. Así que sí, ojalá encontremos la salida pronto. Abrazo enorme, gracias por el interés, por el deseo de llamar, y estamos en contacto y a disposición siempre. Un abrazo muy grande, Cristian. Chao. Era la palabra de Cristian Grosso, periodista del Diario La Nación. Ya se está preparando Argentina, como decíamos, para su segundo partido en eliminatorias, y era para nosotros obviamente un
Un gran placer poder charlar con Cristian, encargado del seleccionado argentino hace muchos años, cubrió 5 Copas del Mundo, así que obviamente con un bagaje muy grande con el seleccionado, una voz autorizada. Nos vamos a una pausa y ya seguimos con más Zona Mixta. El deporte, por naturaleza,